La tierra de Israel, una pequeña franja de territorio en la costa este del mar Mediterráneo, ha sido un campo de batalla durante milenios. Desde los enfrentamientos bíblicos entre israelitas y filisteos hasta el conflicto moderno entre Israel y Hamás, esta tierra ha sido testigo de innumerables ciclos de violencia y derramamiento de sangre. Este ensayo profundiza en la historia de las guerras de Israel, examinando las narrativas bíblicas que han dado forma a la identidad de la nación y han alimentado sus conflictos. Exploraremos las historias de conquista, exilio y resistencia que forman la base de la conciencia histórica de Israel. Finalmente, conectaremos estas antiguas luchas con el presente, trazando paralelismos entre las narrativas bíblicas y el conflicto actual con Hamás. La Biblia hebrea, un texto sagrado tanto para judíos como para cristianos, está repleta de historias de guerra y conquista. Desde el viaje del patriarca Abraham a la tierra prometida hasta el establecimiento del reino israelita bajo el rey David, la Biblia pinta una imagen vívida de un pueblo forjado en el crisol del conflicto. Estas narrativas, transmitidas de generación en generación, han tenido un profundo impacto en la psique judía, dando forma a su comprensión de sí mismos, de su Dios y de su lugar en el mundo. Mientras que algunos estudiosos argumentan que estas historias deben interpretarse metafóricamente, otros creen que proporcionan un relato históricamente preciso de los inicios de la historia de Israel. Uno de los episodios más controvertidos de la Biblia es la conquista de Canaán, la tierra prometida por Dios a Abraham y a sus descendientes. Liderados por Josué, los israelitas emprendieron una brutal campaña contra los habitantes cananeos, conquistando sus ciudades y reclamando la tierra como suya. El libro de Josué describe con detalles gráficos la matanza de hombres, mujeres y niños, sin dejar dudas sobre la violencia que acompañó la llegada de los israelitas. Este relato ha sido utilizado por algunos para justificar la violencia y la opresión en nombre de Dios, mientras que otros lo ven como un relato de advertencia sobre los peligros del extremismo religioso. Independientemente de la interpretación que se haga, la conquista de Canaán sigue siendo un acontecimiento fundamental en la historia judía, que ha condicionado su relación con la tierra y sus habitantes durante siglos. Quizás la historia más famosa de la Biblia es la de David y Goliat. Esta batalla épica entre un joven pastor y un guerrero filisteo gigante ha capturado la imaginación de la gente durante generaciones. La improbable victoria de David, armado solo con una honda y su fe en Dios, se ha convertido en un símbolo de esperanza y resistencia para el pueblo judío, recordándoles que incluso los enemigos más formidables pueden ser vencidos. La historia de David y Goliat no es solo una historia de valentía individual, sino también una parábola sobre el triunfo del desvalido. Habla de la creencia perdurable de que Dios favorece a los justos, independientemente de su tamaño o fuerza. Sección 5. El exilio babilónico. Un tiempo de reflexión y cambio profundo. El exilio babilónico, que comenzó en el año 586 a.C. con la destrucción del primer templo de Jerusalén, fue un evento devastador. Este evento marcó un punto de inflexión en la historia judía, cambiando el curso de su destino. Expulsado a la fuerza de su tierra natal y disperso por todo el vasto imperio babilónico, el pueblo judío se enfrentó a desafíos inimaginables. Con la pérdida de su templo, su ciudad y su forma de vida, se vieron obligados a adaptarse a una nueva realidad. Este periodo de exilio y desplazamiento no solo fue un tiempo de sufrimiento, sino también de profunda transformación espiritual y cultural. Privados de sus formas tradicionales de culto, como los sacrificios en el templo, el pueblo judío desarrolló nuevas formas de practicar su fe, adaptándose a su nueva situación. Entre estos cambios surgió el sistema de sinagogas y un mayor énfasis en el estudio de la Torá, que se convirtieron en pilares de su identidad religiosa. El exilio babilónico también fomentó un profundo sentimiento de nostalgia por su tierra natal, un anhelo que se transmitió de generación en generación. Esta nostalgia les sustentaría durante siglos de diáspora, manteniendo viva la esperanza de regresar algún día a su hogar. Finalmente, este anhelo y esperanza les llevaría a su regreso a Sión, un retorno que simbolizaba no solo la recuperación de su tierra, sino también la renovación de su identidad y fe. Sección 6. El nacimiento de Hamás, del bienestar a la guerra.
Hamas, una organización que comenzó con un enfoque en el bienestar social, pronto se transformó en una fuerza de resistencia armada. Avanzamos rápidamente hasta el siglo XX, y la tierra de Israel se ve envuelta de nuevo en un conflicto. Las tensiones entre judíos y árabes aumentaron, llevando a una serie de enfrentamientos violentos. El nacimiento del Estado de Israel en 1948, aunque fue una ocasión trascendental para el pueblo judío, provocó el desplazamiento de cientos de miles de palestinos. Este evento marcó el inicio de un conflicto prolongado y complejo. Este desplazamiento, conocido como la Nakba, o catástrofe, creó un profundo pozo de resentimiento e ira entre los palestinos, alimentando el auge de grupos militantes como Hamas. La Nakba no solo significó la pérdida de hogares, sino también la pérdida de una identidad y un futuro. Fundado en 1987 durante la primera Intifada, Hamas surgió como una fuerza poderosa en la política palestina, abogando por la resistencia armada contra la ocupación israelí. La primera Intifada fue un levantamiento popular que vio a muchos palestinos enfrentarse a las fuerzas israelíes. Inicialmente centrado en la prestación de servicios sociales y educación religiosa, Hamas adoptó gradualmente una postura más militante, llevando a cabo atentados suicidas con bomba y lanzando cohetes contra civiles israelíes. Esta transformación reflejaba la creciente desesperación y la falta de soluciones pacíficas al conflicto. Sección 7. La Franja de Gaza, un campo de batalla moderno. La Franja de Gaza, un enclave costero densamente poblado controlado por Hamas desde 2007, se ha convertido en un punto central del conflicto israelo-palestino. Sometida a un asfixiante bloqueo israelí, la población de Gaza soporta unas condiciones de vida terribles, sin acceso a necesidades básicas como agua potable, electricidad y atención médica. Hamas, por su parte, continúa lanzando cohetes contra Israel, lo que provoca duras represalias militares israelíes. Este ciclo de violencia ha provocado la muerte de miles de palestinos e israelíes, dejando a ambas partes atrapadas en un conflicto aparentemente irresoluble. La Franja de Gaza es un crudo recordatorio del coste humano de este conflicto, un lugar donde la esperanza y la desesperación coexisten en un equilibrio frágil y volátil. Sección 8. Paralelismos del pasado. Ecos de antiguas luchas. Si bien el contexto histórico y político del conflicto israelo-palestino es innegablemente complejo, existen paralelismos innegables entre las narrativas bíblicas de guerra y conquista y la lucha actual. Ambas partes se ven a sí mismas como luchando por su supervivencia, su derecho a la tierra y su destino dado por Dios. Las historias del pasado, imbuidas de significado religioso y transmitidas de generación en generación, siguen configurando las percepciones y las acciones de quienes participan en el conflicto. El lenguaje del pueblo elegido, las tierras prometidas y los mandatos divinos sigue resonando, alimentando las llamas del conflicto y obstaculizando los esfuerzos de reconciliación. Sección 9. Conclusión. Una esperanza de paz. La tierra de Israel, impregnada de historia y empapada de sangre, se encuentra en una encrucijada. Durante siglos, esta región ha sido testigo de innumerables conflictos, cada uno dejando cicatrices profundas en su paisaje y en su gente. El ciclo de violencia, alimentado por viejos agravios y tensiones modernas, no muestra signos de disminuir. Las heridas del pasado siguen abiertas, y las nuevas generaciones se ven atrapadas en un ciclo aparentemente interminable de conflicto y sufrimiento. Sin embargo, en medio de la desesperación, quedan destellos de esperanza. Pequeños gestos de bondad y actos de valentía surgen en los lugares más inesperados, recordándonos que la humanidad aún persiste. Hay quienes, en ambos bandos, reconocen la futilidad de la violencia y buscan una solución pacífica al conflicto. Estos individuos y grupos trabajan incansablemente para construir puentes de entendimiento y cooperación. Comprenden que la verdadera seguridad y una paz duradera solo pueden lograrse mediante el diálogo, el compromiso y la voluntad de reconocer la humanidad del otro. El camino hacia la paz es arduo y lleno de desafíos, pero no imposible. Está por ver si estas voces de la razón prevalecerán sobre las fuerzas del odio y el extremismo. La lucha entre la razón y el odio es constante, y el resultado aún es incierto. Sin embargo, el poder perdurable del espíritu humano, unido a las lecciones aprendidas del pasado,
ofrece un atisbo de esperanza para un futuro en el que la tierra de Israel pueda por fin conocer la paz. La esperanza reside en la capacidad de las personas para aprender, adaptarse y superar las adversidades, buscando siempre un mañana mejor.